Buenas tardes, mi nombre es Sandra García Sinausía y voy a presentar en mi nombre y en el nombre de la doctora Ana Valtierra Lacalle la ponencia titulada Igualdad e Historia del Arte en el currículo, reflexiones en torno a la presencia de creadoras plásticas en la LOMLOE. Para comenzar, hablaremos de dónde estamos y hacia dónde vamos. Bueno, venimos de una legislación, la LOMCE, en la que la presencia de las mujeres era prácticamente nula e incluso en algunas materias, como la que vamos a tratar en este caso, la de Historia del Arte, era completamente nula. El panorama educativo español ha dado una vuelta de tuerca con la llegada de la LOMLOE, la Ley Orgánica por la que se modifica la LOE. Vemos que hay un cambio no solo en los contenidos curriculares, sino también en la inclusión de los objetivos de desarrollo sostenible. Y en el caso que vamos a tratar en esta ponencia es en la perspectiva de género incluida en todas las asignaturas de todos los niveles educativos y en concreto pues en las humanidades. Este cambio no solo se ha dado en la historia del arte, que es como comento, la que vamos a tratar en esta ponencia, sino también en materias como historia o incluso filosofía, en materia en la que no se habían incluido mujeres ni perspectiva de género desde su creación hace décadas y que actualmente ha habido una modificación y aparecen nombres de mujeres como Hildegarda de Bingen o incluso Hipatia de Alejandría o Olympe de Gouges. Esta ausencia de mujeres, como comentaba, se ha visto en el currículo durante décadas y por ende también en los materiales educativos, así como en los libros de texto. No solo en la aparición de mujeres, sino en cómo aparecían estas mujeres. En los casos en los que aparecían en los libros de texto, por ejemplo, o en los materiales educativos de diferentes editoriales, aparecen muchas veces como un epígrafe al final de la unidad o por ejemplo, como actividades y no contenidas dentro de los propios contenidos del libro de texto. También en las imágenes vemos que hay una sexualización en muchos casos de las mujeres, una invisibilización de estas, pues podemos ver, por ejemplo, libros de texto en los que todas las imágenes representan a hombres, o un caso muy llamativo siempre que es en el que aparece la evolución del ser humano y siempre está representado como un hombre. Entonces, todo esto es un cúmulo de ausencias y de referentes femeninos que repercuten negativamente en el alumnado durante muchas generaciones. En el caso que nos acontece, en el de Historia del Arte, ¿qué ha pasado durante tantos años y qué pasaba en la LOMCE? Bueno, pues que la presencia de mujeres era nula. En la materia de Historia del Arte de segundo bachillerato, el total de mujeres era un 0. Mientras que hombres encontrábamos más de 120 nombres propios de artistas masculinos. Con la llegada de la LOMLOE esto ha cambiado y es lo que vamos a hacer en esta investigación. Vamos a analizar la presencia de mujeres y la presencia de perspectiva de género en la LOMLOE, en la asignatura en la materia de Historia del Arte de segundo bachillerato y también en el currículo de la Comunidad de Madrid, también de Historia del Arte. Hemos elegido la Comunidad de Madrid, puesto que tanto la profesora Valtierra como yo impartimos docencia en esta comunidad autónoma. Entonces, para llevar a cabo esta investigación, lo que se ha hecho es analizar de manera cualitativa y cuantitativa el Real Decreto del Consejo el Ministerio de Educación, así como el decreto de la Comunidad de Madrid en el caso de bachillerato. ¿Con qué intención hemos hecho este análisis cualitativo y cuantitativo? Con la intención de determinar si aparecen mujeres artistas en ambos decretos, cómo aparecen esas mujeres artistas o si se ha incluido de alguna manera la perspectiva de género a la hora de redactar los currículos.
Vamos a comenzar con el Real Decreto, es decir, a nivel estatal. En el Real Decreto encontramos 8 competencias específicas. En el caso de Historia del Arte, siempre recordemos que es la materia en la que estamos trabajando. De 8 competencias específicas se hace referencia en una de esas competencias específicas, en concreto la 8, a la presencia de las mujeres y a la incorporación de la perspectiva de género en la historia del arte. Podemos leer que nos dice literalmente integrar la perspectiva de género en el estudio de la historia del arte, analizando el papel que ha ocupado la mujer y la imagen que de ella se ha dado en los diferentes estilos y movimientos artísticos, para visibilizar a las artistas y promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Se nos habla de cómo la historiografía tradicional ha dejado a estas mujeres relegadas, ocultadas, más allá, incluso a lo largo de los años se ha mantenido esta invisibilización de las creadoras, y cómo revertir esto, analizando pues todos estos contextos en los que se han visto estas mujeres, el porqué de esa invisibilización, etc. Nos insta a rescatar a estas mujeres que la historia dejó olvidadas, y promover una actitud crítica y de rechazo a esa desigualdad y a esa discriminación. En el Real Decreto, a nivel estatal, en la LOMLOE, que es el que estamos analizando en este preciso momento, no aparecen nombres propios ni de mujeres ni de hombres artistas. No aparecen a lo largo de todo el currículo, no aparece ninguno de sus nombres concretos. Simplemente se nos insta a trabajar pues, la incorporación de la perspectiva de género. También, como parte de esos saberes básicos y de esas competencias específicas, como criterios de evaluación de esa competencia específica número 8, se nos dan 2: conocer las principales figuras femeninas de la historia del arte, dando visibilidad a la mujer como artista y analizando todo ese contexto de estas mujeres. Y el siguiente es conocer y analizar críticamente la imagen que se ha dado de la mujer en la historia del arte. Es decir, aborda la perspectiva de género desde 2 puntos. El primer punto es la mujer como artista, como creadora, y el segundo punto es la mujer como modelo o como objeto del arte. Entonces, estamos trabajando la perspectiva de género desde 2 puntos diferentes. Es importante comentar que la perspectiva de género, en el caso de historia del arte, no solo sería incluir a esas mujeres artistas que la historiografía ha dejado a un lado, sino hacerlo de una manera correcta, junto con sus homólogos masculinos, y también analizando el porqué de esa desigualdad, por qué no han aparecido en los libros de texto, por qué no han aparecido en los manuales de historia del arte, como el manual de Gombrich, por ejemplo. En cuanto al decreto de la Comunidad de Madrid, que es el que vamos a pasar a analizar ahora mismo, también encontramos que se ha tenido en cuenta la perspectiva de género, pero se ha tenido en cuenta de una manera diferente. Lo primero que nos llamó la atención al analizar este currículo de la Comunidad de Madrid es que todo el rato se llama a los y las artistas únicamente en genérico, en masculino genérico, como los autores o los pintores o los escultores. Eso en el Real Decreto a nivel estatal es diferente, porque se habla de artistas, pintores y pintoras, es más inclusivo en este sentido. En cuanto a la competencia específica, también es la número 8, la que aparece la perspectiva de género en este decreto de la Comunidad de Madrid, pero lo hace de una manera diferente, porque nos insta a integrar el estudio de la historia del arte, el papel que ha ocupado la mujer y la imagen que de ella se ha dado en los diferentes estilos y movimientos artísticos. Hace bastante énfasis en el culto a la belleza femenina, la vida íntima, los ámbitos más en los que estaba la mujer tradicionalmente según la historiografía, pero no hace tanto énfasis en las mujeres como creadoras. No hay tanta referencia a
a estas artistas como sujeto de las obras de arte, como pensadora de estas obras de arte, y sí que se le hace más referencia a las artistas como objeto de las obras de arte, como modelos de las obras. En cuanto a los criterios de evaluación de la competencia número 8 que comentábamos anteriormente, encontramos conocer las principales figuras femeninas de la historia del arte analizando el contexto y conocer y analizar críticamente la imagen de la mujer en la historia del arte. Al igual que en el Real Decreto, a nivel estatal, también se aborda esta perspectiva de género desde dos vías diferentes, las de conocer a las mujeres que formaron parte de la historia del arte como creadoras, pero por otro lado también analizar la imagen que se ha dado de las mujeres en la historia del arte. En este punto van bastante de la mano. En cuanto a los contenidos, en el caso del decreto de la Comunidad de Madrid, sí que encontramos a lo largo de todo el currículo nombres propios de artistas, tanto masculinos como artistas femeninas. En este caso encontramos 137 nombres de hombres artistas frente a 23 nombres de mujeres artistas. Hay bastante desigualdad, estamos hablando de un 85% frente a un 14%, es una desigualdad palpable, pero en defensa de este currículo tenemos que decir que pues hay una diferencia bastante grande en comparación con lo anterior, teniendo en cuenta que era 0 frente a 100. Es decir, 0% de mujeres, 100% de hombres. En la LOMCE hemos pasado a 85% de hombres, 14% de mujeres. Sigue habiendo mucha desigualdad, sigue habiendo una ausencia de referentes femeninos, pero sí que vemos un cambio. Y como último decir, un caso que es el de la arquitecta Zaha Hadid, que aparece en el currículo en el decreto de la Comunidad de Madrid, aparece mal escrito como Zaha Hadid. Y es curioso porque en el Real Decreto de la LOMCE, es decir, la legislación anterior, esta arquitecta también aparecía mal escrita. Aparecía como Zaha Hadid. Es curioso que siempre estos nombres de mujeres, como investigaciones que hemos realizado la doctora Valtierra y yo, hemos visto que los nombres de mujeres en las legislaciones anteriores son los que suelen estar mal escritos. Por último, pues comentar a modo de conclusiones que esta nueva perspectiva de género puede ser un arma de doble filo, porque el profesorado no está formado en perspectiva de género, no se le ha dado una formación correcta ni en los grados o másteres de educación, ni en sus carreras de orígenes. Recordemos que para impartir docencia en secundaria se debe haber estudiado alguna carrera relativa a la especialidad que se va a impartir. Entonces, hay una ausencia generalizada de perspectiva de género en todos los niveles educativos, en todas las ramas de conocimiento. También hay un problema de fondo y es que se han hecho muchos cambios en muy poco tiempo, no se tienen materiales educativos acordes con los nuevos epígrafes incorporados en el currículo educativo. Por eso es necesario realizar mucho trabajo, realizar mucha investigación y hacer mucha pedagogía para que todas estas mujeres que hasta ahora se han ocultado durante muchos siglos y han sido olvidadas por la historiografía tradicional y por los libros de texto, tengan el papel que se merecen, tengan la relevancia que les corresponde. Por último, decir que cualquier duda, cualquier cuestión, estaremos a su entera disposición. Muchas gracias por haber prestado atención a nuestra ponencia y cualquier duda estaremos encantadas de resolverlas.